Hola chicos, buenos días. Hoy, un día más agradecidas con el Creador, agradecidos con Dios, porque nos permite estar conectados por estos medios virtuales. Hoy vamos a dar inicio a una clase de lengua. Vamos a continuar con el cuento, pero esta vez vamos a ver qué nos trae acerca del cuento, qué vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a ver la estructura del cuento, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto pues acerca del cuento, habíamos hablado, y en la estructura del cuento vamos a encontrar la introducción, el desarrollo, el conflicto y el desenlace. Vamos a ver qué nos trae nuestra otra diapositiva y nos trae más detallado. Nosotros ya sabíamos que el cuento es una narración breve, ¿verdad? Que puede ser oral o escrita. En la estructura del cuento vamos a tener el inicio o el principio, el desarrollo o el nudo y el desenlace o el final del cuento. En el inicio es donde aquí se van a encontrar los personajes principales, el lugar donde se da el cuento, el tiempo que se da el cuento, ¿no? Aquí nos dice, es la primera parte del cuento, aquí aparecen y se presentan los personajes principales que vienen a ser los protagonistas del cuento. En el desarrollo o el nudo, aquí ya viene, se presentan los hechos más importantes del cuento eh, o de la historia que se está narrando. Es una parte significativa y también la más extensa. Durante el desarrollo también pueden aparecer personajes secundarios. El cuento también consta de personajes, de protagonistas y personajes secundarios, ¿verdad? Los podemos dividir en dos partes, este desarrollo nudo. El problema donde algo especial aparece o sucede. Y los sucesos, que son las distintas situaciones que se dan en el cuento, ¿verdad? Y los hechos para solucionar el problema. Y por último tenemos el desenlace o final. Aquí ya es la última parte del cuento. Aquí ya o el cuento termina en algo feliz o puede que no termine una historia feliz en el cuento porque no todos los cuentos terminan y vivieron felices por siempre. Entonces, dependiendo del cuento, tendrá su final ese cuento. Y aquí también pues se va a resolver el problema del cuento. Como yo les decía, los cuentos nos enseñan valores que nosotros debemos de poner en práctica. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos un cuento muy conocido por todos. Tenemos los tres cerditos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado el cuento de los tres cerditos, no? Vamos a ver qué más nos trae acerca del cuento de los tres cerditos. Y vamos ahora sí a ver aquí en este cuento cómo tenemos la estructura en este cuento. ¿Dónde empieza? Decíamos que era el inicio o la introducción, ¿verdad? Y tenemos aquí el cuento de los tres cerditos y dice, les cuento. En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño lo hizo de paja para acabar antes y poder irse a jugar. El mediano construyó de madera y el mayor de ladrillo. Aquí tenemos la introducción del cuento. Tenemos los personajes principales que son los cerditos y el lobo y el lugar o donde se da este cuento, ¿verdad? Ese viene a ser la introducción de nuestro cuento. Ahora vamos a ver el desarrollo de nuestro cuento. El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano, pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos salieron pitando de allí casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones. Llegaron a la casa del hermano mayor. Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo
se trepó una escalera larguísima hasta el tejado para colocarse por la chimenea. Aquí en esta estructura del cuento nos está contando ya la historia, ¿verdad? Vamos a ver ahora que nos queda la última parte de nuestra estructura del cuento, que es el desenlace o final. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó, se quemó. Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerditos. Aquí ya vemos el final de nuestro cuento, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros hemos podido ver y analizar a la vez la estructura del cuento, que está compuesta por el inicio, desarrollo y desenlace o final. Entonces, esa viene a ser la estructura del cuento, chicos. Yo les invito a que usted lea cuentos y pueda diferenciar la estructura del cuento, ¿verdad? Donde está el inicio, el desarrollo, el desenlace. Les animo a que practiquen la lectura mucho. La lectura enriquece nuestros conocimientos. Sin más, nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y como siempre les digo, sonría y quédese en casa. Chao.